Y cuando queremos comenzar por el principio, casi siempre venimos aquí y queremos escribir el título. Y escribes miles de cosas y nunca sale nada, porque es lógico, ¿no? No tienes un método. Vamos a escribir el título antes de saber más o menos de qué quieres hablar, si quieres. Pero intuitivamente lo otro que viene a nuestra cabeza es, bueno, ya, el título no he podido. Por lógica tengo que comenzar por introducción. Pues no, en el método que les estoy planteando, no escriben ni su título ni su introducción. Lo primero que vamos a hacer es esto. Vamos a desarrollar el cuerpo del ensayo. Y una vez que esto esté claro, recién vamos a escribir la introducción y las conclusiones. Y cuando todo esté armado, pensaremos en un título para el ensayo. Bien, entonces, el procedimiento es un poco contraintuitivo, pero lo tengo que señalar. Por otro lado, vamos a aprovechar igual esta imagen ya para referirnos a la bibliografía. La bibliografía, vamos a usar una clase completa para explicarles cómo vamos a manejar el sistema de referenciación bibliográfico que pretendo. Bueno, en medicina tenemos miles de fetiches, como dicen, no cuenta, estamos llenos de fetiches de ese tipo. Otro de nuestros fetiches, así, muy persecutorios, es el de utilizar un sistema de referenciación bibliográfico como si fuera un mantra, un rezo, una oración, que solo sucede en medicina y en algunas carreras de salud, pero no en otras, que es creer que el sistema de referenciación Vancouver es metafísicamente superior a cualquier otro tipo de referenciación bibliográfica. Entonces resulta que en todo lado les van a decir Vancouver, 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 Vancouver. Que a mí personalmente me parece de los peores sistemas de referenciación que existen. Pero en medicina, el 99% de sus trabajos son solamente ahí. El ensayo no lo vamos a hacer en Vancouver, pero sí el protocolo de investigación, el módulo 4. El ensayo lo vamos a hacer en APA, que es el sistema de referenciación más usado por toda América, ¿no? O sea, porque además viene de la Asociación Americana de Psicología, por lo que además es mucho más flexible, más sencillo, más comprensible, es más versátil como sistema de referenciación. Entonces, para que conozcamos ambos, este lo vamos a hacer en APA y el otro lo vamos a hacer en Vancouver. Esa es la mención genérica que todavía no estamos tocando. Primero, entonces, vamos a ver algunos pasitos de qué tienes que hacer con el problema que ya tienes enmarcado y les voy a explicar qué elementos debería tener la introducción, a pesar de que todavía no la van a redactar. Y a continuación pasaremos a qué elementos tiene el desarrollo y esto sí ya lo van a ir armando. En la sesión en la que introduzcamos bibliografía hablaremos acerca de la conclusión también. Bien, en ese sentido, este es el formato, que ya saben, que conocen por dónde va, súper sencillito, cosas anómalas, medio raras, el tamaño de papel, es A4, no carta. ¿Por qué? Porque responde a los ensayos más clasicones, los ensayos más convencionales, escritos en máquina, es en el A4. ¿Para qué? Para darle el espacio suficiente al interlineado doble, porque es un interlineado doble, es un interlineado simple unido con acento. Eso quiere decir que entre línea y línea hay un espacio sustancial. ¿Por qué se hacía eso en los formatos más convencionales? Porque cuando imprimes tu borrador y le pides a alguien que te lo lea, para que te diga qué tal está, pues le estás pidiendo que haga correcciones en el ensayo. Cuando tienes un interlineado doble, tener esa línea vacía es muy útil porque ahí te lo puedes rayar, diagramar y por eso estamos usando el formato más clásico. Después todo lo demás es configurable, ya saben, estándar en este tamaño de hoja, en este tipo de letra, en este tamaño de letra, más o menos se van a hacer 6 páginas si incluimos 2000 palabras. 2000 palabras como la extensión mínima de estos ensayos, la extensión más larga que existe, de tal forma de que la idea es 2000 palabras en 6 páginas a este formato. Y al final se van a dar cuenta que les van a faltar en realidad palabras, porque parecen hartas, pero no son hartas, se han hecho su estado de arte, les va a faltar. Entonces tengan en cuenta eso. Aquí hay otra mención sobre la que no habíamos profundizado antes, que hace referencia a los párrafos. Cada párrafo en promedio debería tener 200 palabras, con una variación de más o menos 50, es decir, cada párrafo entre 150 y 250 palabras. Y la línea inicial de cada párrafo debería tener una sangría, que se llama sangría francesa, que es una tabulación por la primera línea. ¿Para qué? Para que se identifique más fácilmente cada párrafo. Eso lo puedes configurar en el Word, puedes colocar tab en cada párrafo y no pasa nada, es lo más sencillo de hacer. ¿Por qué 200 palabras? ¿A alguien se le ocurre por qué colocar un número más o menos promedio para cada párrafo? ¿Por qué? Pues
si no han tenido la posibilidad todavía de escribir un texto medio largo, o si sí lo han hecho en Word y demás, se habrán dado cuenta que tenemos una tendencia a la irregularidad. Porque un párrafo 1 son 3 líneas, un párrafo 2 son 30, un párrafo 3 son 400. ¿No? Entonces, lo que estamos tratando de hacer es mantener la estructura lógica en un promedio de 200 palabras. ¿Por qué? Porque cada párrafo debe tener una idea central de desarrollo y debe tener evidencias que justifiquen el párrafo, salvo el introductorio, por lo que es necesario un espacio más o menos específico de redacción. Y este requerimiento lo garantiza. Entonces, si nos vamos al esquema general ya del ensayo, este está lógico el requerimiento, tenemos esto, ¿no? Un párrafo lo vamos a dedicar a la introducción, 8 párrafos como mínimo al desarrollo y un párrafo a la conclusión. Lo cual quiere decir que si todos son 200 en promedio, y son 10 párrafos en total, tenemos 2000. Los 2000 de la extensión, ahora sí está. Bien, entonces, vamos continuando el método. Este es el ejemplo que habíamos utilizado hasta ahora. Hemos elegido un problema de todos los problemas que teníamos, en este caso es la separación de los padres y la ansiedad de niños hospitalizados. ¿Bien? ¿Qué es lo que haces con este problema? Primero recuerdas para qué era tu problema. Tu problema, recuerda, es un vacío de conocimiento que has identificado a medida que hacías el análisis de la situación empírica. Y el vacío de conocimiento es algo que te intriga, ¿no? Es decir, ¿qué es esto? ¿A qué se debe? ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo así? O tal vez has encontrado algo en otro país, en otro lugar, y te preguntas, ¿y esto sucederá igual aquí? Que también es otra manera de generar el sentido del vacío de conocimiento, de la necesidad de incorporación de un nuevo conocimiento. Entonces, los vacíos de conocimiento, si bien los tenemos redactados en frases afirmativas, como la que tenemos arriba, se ven mejor, se entienden mejor cuando las vuelves pregunta o cuando los vuelves una pregunta. Entonces, el primer paso de esta parte del método es que conviertas en una pregunta tu problema. Y esa pregunta la vamos a llamar pregunta de ensayo. Y esa pregunta va a ser la pregunta referencial de todo el ensayo. En este caso pueden jugar con alternativas de preguntas. Podrían crearse 2, 3, 4, 5 y después de un rato revisan las preguntas y ven cuál cuadra mejor con su ensayo, que sería la idea. Para el ejemplo tengo 2 preguntas. La primera dice: bien, la primera dice, ¿el separar a los padres cuando los niños son hospitalizados constituye un factor de riesgo para la aparición de ansiedad pediátrica? Segunda pregunta, ¿qué tan importante es la separación de los padres en la aparición de la ansiedad en niños hospitalizados? Ambas están referidas a mi problema, solo que están redactadas de una manera distinta, con alguna variación. Entonces yo puedo jugar con 3, 4 alternativas, después de un rato veo cuál creo que es la que responde mejor. Una vez que hago eso, primero vamos a analizar cuáles son los componentes de la introducción, utilizando ya como base la pregunta que hemos generado, la pregunta del problema. Pero aquí hay un montón de elementos que forman parte de los componentes de la introducción, pero que los voy a esquematizar aquí, que me parece que se entiende mejor. Juan, ¿puedes encender, por favor? Hasta este punto tenemos entonces un problema que es un vacío de conocimiento. Este vacío de conocimiento lo hemos convertido en una pregunta. ¿Por qué? Porque estos vacíos se comprenden mejor cuando los planteamos como pregunta. Y a continuación ahora estamos entrando a la introducción. Y vamos a ver cómo esto se relaciona con la manera en la que se compone la introducción. Si se fijan en la lámina, dice lo siguiente. La introducción se entiende como una breve introducción general al tema. Primer elemento de la introducción, el tema. Por lo tanto, aquí vamos a colocar el tema del ensayo que estamos desarrollando. A continuación, dice lo siguiente. Una breve introducción general al tema que muestra además el propósito del ensayo. El propósito también lo podemos denominar objetivo del ensayo. Entonces lo coloco a continuación. El objetivo del ensayo o propósito. ¿Qué se pretende con este ensayo? Dentro del propósito, y si siguen en la redacción, se encuentra lo que vamos a llamar la tesis central del ensayo. Dentro del objetivo encontramos una cosilla que se llama tesis central del ensayo, que debería estar contenida dentro del objetivo. Y por último, y la parte final de la redacción dice eso, voy a presentar cómo está organizado el ensayo en su contenido, la organización del ensayo.
¿Cómo presento la organización? Lo voy a colocar aquí. Organización. La organización del ensayo yo la presento al lector haciendo una breve mención muy concisa, muy cortita, de las famosas afirmaciones y explicaciones que había generado en un paso previo. Recuerda, ¿no? Tenemos nuestras afirmaciones y nuestras explicaciones. Entonces, vuelvo sobre lo que acabo de decir. Todo esto que estoy colocando en esta llave son los componentes del párrafo de la introducción del ensayo. El párrafo de la introducción del ensayo debería mencionar claramente el tema, el objetivo del ensayo, que contenga la tesis central y además mostrar la organización de las ideas principales que se van a desarrollar en los párrafos de desarrollo del ensayo. ¿Qué es? Bueno, ¿cuáles son algunas ideas que son nuevas que no las habíamos visto antes? Esto del objetivo del ensayo nunca lo habíamos mencionado. El tema sí, ya sabemos qué es. El problema sí, la pregunta también, ya más o menos sabemos por dónde va. Y esta otra palabrita no la habíamos visto antes, la tesis central del ensayo. La tesis central del ensayo no es más que la respuesta que vos estás dando a la pregunta del ensayo que quieres tratar. Esa es la tesis central del ensayo, lo que vos estás respondiendo. ¿Y acaso cuando estás comenzando a estructurar una introducción ya estás en condiciones de saber cuál es la respuesta? Por supuesto, porque eres un experto en tu tema y en tu problema. Antes de colocar la primera letra en tu ensayo, tú ya sabes cuál es la respuesta a la pregunta que te has planteado. ¿Y por qué sabes cuál es la tesis central del ensayo? Lo repito de nuevo, porque eres un experto, porque has revisado un montón de artículos, has visto libros, instituciones y demás. Tienes un montón de información que te está vuelta sobre la cabeza y que simplemente tienes que organizarla para presentar en un documento, en un cuerpo académico, que un ensayo en tu caso. ¿Sí? Entonces, estás en condiciones de tener una respuesta. Y por último, la organización es un concepto conocido. ¿Por qué? Porque va a contener una breve mención muy concisa de las afirmaciones y explicaciones. ¿Por qué esto muestra la organización del ensayo? Porque no se olviden que les había dicho que las afirmaciones y las explicaciones trabajenlas bien y que tengan al menos 8, porque cada una va a formar parte de los párrafos del desarrollo del ensayo. Entonces, si yo aquí presento las afirmaciones y explicaciones de manera muy concisa, lo que estoy haciendo es presentar la organización de los párrafos de desarrollo del ensayo. Entonces, el resumen que estoy haciendo en la introducción al lector, estoy diciendo, este es mi tema, y como estoy hablando del tema, automáticamente hablaré de un concepto que hemos visto antes, que ahorita voy a volver a un esquema, del famoso contexto problemático. Este es mi tema. Estos son los problemas que están dentro de mi tema. Con este ensayo, lo que pretendo es darle esta respuesta a esta pregunta de ensayo que deriva del problema. Y para todo eso, utilizaré estas ideas que son las principales que están sosteniendo mi tesis central. Eso es lo que estoy haciendo en la introducción. El párrafo introductorio tiene un formato particular, pero que trate de ser lo más completo posible. De tal forma que cuando yo lea el párrafo introductorio decida si quiero utilizar o no quiero utilizar ese ensayo para algo, ¿no? Si lo quiero leer o no lo quiero leer. Bueno, entonces volviendo al problema y a la pregunta, imaginemos que esta es la pregunta con la que me estoy quedando, de las dos alternativas que tengo. Dice, el separar a los padres cuando los niños son hospitalizados constituye un factor de riesgo para la aparición de ansiedad pediátrica. Esta es la pregunta problematizadora. ¿Yo ya tengo una respuesta para esto? Sí, porque soy un experto. Consulto un montón de fuentes y yo ya tengo una idea de cuál es mi tesis de respuesta a esta pregunta. Tesis quiere decir respuesta. Esa es la etimología de la palabra, pues básicamente esa es responder a una pregunta de investigación. El ejemplo sería este. ¿No puedes apagar el foco? Bien, en este caso, en redacción, este es el ejemplo de redacción de la introducción. Los colorcitos sí importan, porque cada colorcito significa una cosa en particular en este ejemplo. No se puede ver muy bien, pero la primera línea tiene un color violeta, la parte que dice ansiedad en niños. ¿Sí? Y todo lo demás tiene colorcitos. Está el rojo, que se refiere a una cosa, el verde a otra y el celeste a otra. Entonces, lo primero que tenemos que colocar en la introducción, o el párrafo introductorio, les decía, es esto: el tema. ¿Dónde está el tema violeta? ¿Cuál era el tema? La ansiedad en niños. Y está claro. La ansiedad en niños es
una temática relacionada con la hospitalización como evento traumático. Hasta ahí que he hecho presento el tema. A continuación, ¿qué viene en rojo? En rojo viene lo que hemos denominado contexto problemático, que está dentro del tema. Y ahora les voy a recordar qué era el contexto problemático. Vamos a ir un diagrama previo, anterior, ¿qué hacemos por aquí? Ahora tenemos al menos dos diagramas que hacen referencia a esto. ¿Cuál era el contexto problemático? Nuestro tema tiene varios problemas dentro. Y les decía, estos problemas no están aislados entre sí. Todos forman parte de un sistema de conexiones, están interconectados porque forman parte de un mismo tema. Por lo que el sistema de relaciones entre los problemas dentro del tema que he elegido se llama contexto problemático. En este caso, aquí tenemos el problema que he elegido, los otros problemas que están a su alrededor, y ese sistema de relacionamiento entre los problemas se denomina contexto problemático. A eso me estoy refiriendo aquí, contexto problemático. Es lo mismo que veíamos hace rato, ¿no? Dentro del tema de las enfermedades mentales, habíamos colocado ansiedad, depresión, disestrés y suicidio. Imagínense que yo he decidido hacer ansiedad o utilizar ansiedad como problema. ¿Cuál sería el contexto problemático de ese problema? Las relaciones que tiene la ansiedad con los otros problemas. Porque todos están vinculados, ¿por qué? Porque todos son problemas de salud mental asociados a la enfermedad. Entonces, a eso nos referimos con contexto problemático. Habiendo retomado esta idea, vamos a la redacción para ver cómo se incorpora. Entonces tenemos en la primera parte el tema, y a continuación en rojo están los otros problemas de mi contexto problemático, y el que he elegido lo he puesto deliberadamente al final para que sea identificado. Mi problema es el de la separación de los padres y la ansiedad de hospitalizados, y los otros problemas son estos: depresión, infecciones, comportamiento personal, salud. Pero veamos cómo queda la redacción. Entonces, la ansiedad es una temática que se relaciona con la hospitalización como evento traumático, la cual influye incluso en el desarrollo de depresión en algunos contextos, a la vez que se vincula con la posibilidad de disminución de la inmunidad potencialmente tendiente a la aparición de infecciones hospitalarias, otro problema. Por otra parte, existen factores como el comportamiento del personal de salud referido a su actitud hacia los niños internados que, sumado a la separación de los padres durante estancias largas, se constituyen todos en elementos que facilitan el desarrollo de la ansiedad. Hasta este punto, ¿qué es lo que he hecho? He presentado cada uno de los problemas que componen el tema y además estoy mostrando claramente su sistema de relaciones. Que lo que estoy diciendo es: el problema que yo he elegido no es una cosa aislada del mundo, sino forma parte de un sistema teórico mayor que está ligado al interno. Ese es el contexto problemático, que sería este contexto problemático dentro de la presentación del tema. A continuación, ¿qué debería estar? El objetivo del ensayo. El objetivo del ensayo, para redactarlo, tenemos que buscar un par de verbos, ¿no?, que vayan acorde. Ellos, el ensayo analizará y demostrará, y a continuación en verde el objetivo o propósito del ensayo. Esta relación de estos dos verbos está en futuro. ¿Por qué? Porque se asume que cuando el lector está en el párrafo introductorio aún no ha leído el desarrollo. Por lo que le estás diciendo, en el desarrollo, cuando empieces a leerlo, te encontrarás con esto.